Y chicas, espera un poco, voy a verificar. Fecha de entrega 10, fecha límite 14. Está bien el 14 del domingo, ¿verdad? Sí. Profe, a mí no me sale para entregar en la primera parte, o sea, no me sale la casilla. La tarea, Ah, acá ya veo, ya encontré, ya encontré. Gracias. ya. Ah, bueno, bueno. Pero estoy verificando nomás la fecha de entrega. Bueno, le sale atrasado porque permitir entrega es el 10. Sí, hoy es. Hoy hasta el 14 tienen tiempo. Sí, pero igual la fecha límite es. Ah, sigo el chat de WhatsApp. Hasta el 14 tienen tiempo. Voy a poner nomás igual, entonces, para que no les salga esa notificación. Sé que una cosa es fecha de entrega y otra cosa es fecha límite. Pero bueno, igual les voy a poner ahí 23:59. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya empezaron a rendir por eso, ¿verdad? Desde la otra semana, Ah, profe. sí. Yo tengo una hermana que está ahí en quinto semestre y todo el día encerrada estudiando, por eso más les entiendo y sé que están ahí a full, así que eh, ya está solucionado ese. En realidad la fecha límite que yo puse era luego hasta el 14 y hasta las 23:59 del 14. Y mientras van conectándose me pueden ir haciendo cualquier pregunta que tengan sobre el trabajo antes de empezar la clase de hoy. Profe, yo te quería preguntar algo del parcial. Sí, ¿Cómo sería parte, o sea, la parte práctica? y generalmente, o sea, en los años anteriores había contenidos de la parte del profe Osvaldo y también algunas preguntitas de mi parte. O sea, preguntas sobre gestión ambiental también. Pero hoy justamente vamos a hacer un ejercicio y por eso estoy esperando que entren la mayor parte posible, la mayor parte de los estudiantes, porque casos así suele salir en el examen. O sea, este es un tema de uno de los primeros exámenes luego, pero las preguntas son diferentes. Sí. Y se Profe, basan así en estudio de caso y eso. profe, y tengo otra pregunta respecto al trabajo práctico. Eh, Sí. mm, ¿Viste que pedía en uno de los criterios, o sea, de dónde, de las normativas, dónde quitas? Y, por Ujú, ejemplo, mi auditoría era seguridad e higiene y utilicé también que era el decreto 390/93, si mal no me equivoco. ujú. Y para formular las preguntas eran las mismas preguntas, nomás que en el modelo del checklist que había, o sea, que se subió en el aula virtual. O sea, no hay problema en que sean relativamente Se ha parecidas. repetido. Sí, No, no hay problema. No hay problema porque la redacción de la pregunta al final, o sea, vos transformás el artículo, o sea, lo que se exige en forma de pregunta. sí. O sea, Igual el checklist, justamente eso es lo que vi. la redacción de la pregunta tiene que ser visualizando que la respuesta tiene que ser sí o no. O sea, cumple o no cumple, ¿verdad? No tienen que ser respuesta abierta, ¿verdad? Digamos. Tiene que ser, por ejemplo, si la ley dice, o sea, si la normativa dice que viendo el riesgo de qué tipo de incendio podría provocarse, por ejemplo, en una parte donde hay muchas instalaciones eléctricas, entonces se sabe que el extintor tiene que ser el del polvo este de carbono, ¿verdad? No tiene que ser agua, lógicamente. Entonces, vos no vas a preguntar qué tipo de extintor tienes, ¿verdad? Porque es una pregunta abierta. Tienes que preguntar ya directamente si posee el extintor tipo A o tipo B o tipo C, ¿verdad? Entonces, ahí sí se podría responder con cumple o no cumple, por ejemplo. Entiendo, profe, gracias. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hoy? A ver, es 11. Creo que por lo menos 15 solían conectarse siempre.
¿Alguna otra pregunta que tengan sobre el trabajito? Me preguntaron hace rato si pueden tomar dos objetos o tipos de auditoría. Y bueno, yo en realidad les pedí uno porque por el tiempo y todo eso, ¿verdad? Que no tenemos demasiado tiempo para hacer dos o tres. Pero si quieren, si se animan, pueden hacer dos, sin problema. Hacer, por ejemplo, seguridad, higiene y residuos. Sin problema también. Si es que se animan, si calculan que les va a dar tiempo para procesar después de todo. Porque cuanto más tipos, tienes más preguntas. Y una auditoría así clásica tiene son de tres tipos para arriba. Ahí tenés fluentes, o sea, aguas residuales, residuos sólidos, seguridad de higiene y cumplimiento legal también es o sea, cumplimiento legal, lo referente a lo ambiental, también es un tipo así aparte que sí o sí hay que hacer. Pero bueno, les quiero mostrar entonces mientras esta parte, para ir aterrizando un poco todo eso también. Bueno, para los que entraron recién, vuelvo a repetir que en realidad yo puse como fecha de entrega hoy, pero la fecha límite puse el 14. No sé por qué le sale igual la notificación de que está atrasada la tarea, ¿verdad? Pero porque la fecha límite le puse el 14, o sea, sería el domingo a las 23:59. Igual ya configuré ahí para eh, que no le salga esa notificación. Pero no se preocupen, el 14, o sea, el domingo es la fecha límite. Bueno, entonces les voy a presentar, quiero mostrarles más este proceso para ir entendiendo un poco más. La vez pasada les hablé muy en general de las etapas, pero les quiero mostrar un poquito más en forma detallada porque es algo muy, digamos, en común con cualquier tipo de auditoría. Sea auditoría de calidad, de ISO 9000, ISO 14000, al final todos tienen el mismo proceso genérico, por eso se llama proceso genérico. Y todo comienza con el auditado. La palabra auditado sería el cliente, o sea, el responsable de la empresa y la parte de la empresa que va a ser auditada. Y luego tenemos el auditor, que son ustedes, que soy yo, ¿verdad? Tenemos el cliente, que muchas veces el auditado es el mismo cliente. Pero a veces hay una diferencia ahí, porque el cliente, supongan una industria grande, imagínense Ecopetrol, por ejemplo, una estación de servicio, el cliente es quien les paga directamente, o sea, el dueño de la empresa en sí, pero no va a estar Juan José Zapac ahí en la estación de servicio respondiendo las preguntas y eso, ¿verdad? Entonces el auditado sería el administrador de una de las estaciones de servicio o de esa parte de la planta de refinería y eso. Entonces, la primera parte es cuando estos tres actores, ¿verdad?, se ponen de acuerdo en realizar la auditoría ambiental. Ahí se fija entonces el objeto. El auditor con el cliente también decide el tema de los objetivos, los alcances. Y el auditor es el que da toda la información. El auditor con el cliente deciden los criterios, o sea, las normativas. Y bueno, entonces ahí se crea, a partir de todo esto, se crea la lista de verificación. Y entonces luego ya se colectan las evidencias
y se evalúa todo esto para realizar el informe de auditoría y los planes de mejora, etcétera. Lo que quiero que se den cuenta nomás aquí es que es un trabajo muy colaborativo entre el auditor, el cliente y el auditado. O sea, no es que el auditor hace todo y como ya les dije la vez pasada, que el auditor no es un fiscal, un fiscal ambiental, un fiscalizador, es un colaborador más para la empresa. Entonces, es otro enfoque, ¿verdad?, lo que se le da a la auditoría. Y parte de las ganas, digamos, bueno, ahora ya está un poco más exigido por la ley, pero igual, al final de cuentas, es algo, iniciativa del cliente, no es algo que viene alguien a controlarle, a penalizarle. Y la evaluación de qué trata, esta evaluación que vimos acá al final, tenemos evaluar, ¿verdad?, las conformidades y las no conformidades de acuerdo a la lista de verificación. De ahí se analiza todo esto y se elaboran, ¿verdad?, los resultados, opiniones y la conclusión. Todo esto también se hace en conjunto con el cliente. Y resulta en el informe final de auditoría, que es lo que le sirve al cliente, ya sea para su certificación o cumplimiento de la licencia ambiental, etc. Y de acuerdo a esas etapas que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan que hablamos de la preauditoría, donde ahí se realiza la planificación, selección de la unidad? Quiere decir, por ejemplo, en una industria, vamos a auditar hoy la unidad de, no sé, recepción de materia prima. Luego tenemos la formación del equipo, porque tiene que ser un equipo, dependiendo de la magnitud del trabajo, a veces son equipos multidisciplinarios. Luego tenemos colectar las informaciones, discutir el alcance. En cuanto al alcance, no sé si te les hablé la vez pasada que tenemos dos tipos. Alcance geográfico, que sería justamente la ubicación de dónde se va a realizar la auditoría, porque justamente una gran industria puede tener varias sucursales y dentro de una misma sucursal, imagínense una planta industrial gigante, si solamente se realiza parte de toda la instalación. Entonces ese sería el alcance geográfico. Y luego tenemos el alcance institucional, que sería como, siendo, por ejemplo, imagínense como un organigrama de la industria, sería que parte del organigrama es lo que va a cubrir la auditoría ambiental. Revisión de la auditoría anterior, si es que hubo, y la elaboración y aplicación del cuestionario. Hasta acá es donde ustedes están haciendo ahora, ¿verdad?, para sus trabajitos. Y bueno, acá lo que están haciendo ustedes, ¿verdad?, elaboración de plan, ahí tenemos la definición de alcance, tipos, preparación de protocolo, lista de verificación, guías y eso. Y ahí también se ven la disponibilidad de los recursos. Cuando hacemos residuos, si es que vamos a hacer algún tipo de análisis de composición, de volumen de residuos, entonces hay que preparar todo esto con los protocolos. Por ejemplo, si es agua, ver si se van a hacer análisis in situ o en laboratorio, de residuos también, o sea, de fluentes, y todo al final depende de los recursos. Después, en las actividades de campo, se subdividen otra vez en pequeñas etapas. La primera etapa es la comprensión del sistema que existe en esa industria o empresa, institución. Y se inicia siempre con una reunión de apertura. Y ahí generalmente se firma como un acta de apertura de la auditoría ambiental. Firma el auditado con el auditor. Entonces se da oficialmente por iniciada la auditoría ambiental. Ahí se hace la visita de reconocimiento y ahí ya se hace todos los trabajos en campo, como cuestionarios, entrevistas, visitas, revisión de prácticas y procedimientos,
ahí es donde, bueno, después ya tenemos la segunda etapa donde ya verificamos las conformidades y no conformidades. En esta etapa, quería comentarles también que en esta primera etapa, tipo las primeras visitas de reconocimiento, ahí generalmente se ajusta el checklist. A veces preparamos, ¿verdad? En la auditoría preparamos un checklist, pero a veces en la visita de reconocimiento nos damos cuenta de que hay muchas preguntas que no aplican o que no tienen realmente que ver con las actividades que se llevan ahí a cabo. Entonces aquí generalmente se desajusta eso y luego con el checklist ya final, ya todo verificado, ya todo ajustado, se verifica. Tenemos conformidades, no conformidades, ahí se identifican los riesgos y también los controles que se realizan. Luego tenemos la colecta de evidencias. Depende, ¿verdad?, la actividad, puede hacer una evaluación o verificación. Por ejemplo, inclusive si hacemos una auditoría de seguridad e higiene, ir a sacar entrevista con personal, preguntarle, acá también, observación y evaluación de prácticas. Por ejemplo, preguntarles cómo se utiliza el extintor. Todos los operarios deberían estar capacitados en utilizar extintores. Entonces, en el momento de la auditoría, todos los operarios deben saber utilizarlo en caso de emergencia. Entonces ahí uno se va y le pregunta, ¿me puedes mostrar cómo se utiliza un extintor? Y tiene que ir a tocar realmente el extintor y mostrar cómo funciona realmente. También, por ejemplo, los sistemas de detección de humo o de calor, en el in situ se verifica realmente si funcionan y a veces se hace activar realmente para saber si funciona. Es la única forma de saber, ¿verdad? Y después testeo de los sistemas y procedimientos. O sea, testear significa, por ejemplo, hacer una simulación y entonces ver si todo está realmente en funcionamiento, si se aplica realmente todo lo que supuestamente están capacitados en realizar. Aparte de, por ejemplo, si tenemos el tipo de auditoría sobre efluentes o tipo de residuos, ver si tenemos que realizar muestreos de aguas residuales o de suelo, de residuos, o inclusive monitorear la calidad del aire. Y esas son las colectas de evidencias, aparte de lo básico que es sacar fotos. Y también tenemos evidencias documentales, o sea, documentadas. Por ejemplo, aparte de todo lo que hablamos, se reúnen muchísimos documentos que prueben si realmente se realizan, por ejemplo, las capacitaciones periódicas. Entonces, una cosa es si están capacitados y otra cosa si se realizan así cursos de capacitación periódica para los operarios, para los colaboradores de la empresa o industria. Entonces, el auditado o el encargado de esa sección debería tener todo documentado, ya sea con planillas de asistencia, certificados de cumplimiento de los cursos, cosas así. Entonces se va colectando. Por ejemplo, si tiene licencia ambiental, tendría que dar una copia. Si cumple con todo el tema de que todos están con seguro IPS, etcétera, te tiene que dar una copia de su inscripción, etcétera. Entonces también hay muchas evidencias en forma de documentos, aparte de todo lo que hablamos anteriormente. Luego, en la etapa 4 se hace una evaluación de las evidencias. Se realiza un sumario de las identificaciones y confirmación. O sea, se verifican otra vez las evidencias si son válidas o no. También si hay excepciones y observaciones. Aquí en este tema de excepciones siempre entra, por ejemplo, lo que es olor. ¿Cómo uno podría evidenciar el olor? A ver si alguien
puede, puede darnos una idea. Porque a veces se tienen muchas quejas de malos olores, pero ¿cómo uno puede evidenciar la existencia de mal olor? ¿Cómo uno puede documentar eso? A ver si alguien tiene alguna idea. Un poco difícil, ¿verdad? Uno nunca se imagina, pero existe mal olor, pero ¿cómo yo evidencio eso? No puedo poner ninguna foto en ningún documento. Entonces al final eso queda como una excepción de evidencia o queda la propia nariz del auditor como una evidencia que, bueno, el auditor percibió el olor o lo que sea y entonces, bueno, esa es una excepción. A ver si alguien escribió algo. Bueno, seguimos. Luego, en la siguiente etapa, se hace otra vez una reunión con el auditado, se presentan y se discuten todas las conformidades y no conformidades. En estas reuniones son muy interesantes porque ahí saltan muchas cosas, son muy interesantes y algunas conformidades al final se vuelven no conformidades y otras no conformidades, ahí el auditado dice, no, acá tengo la evidencia, entonces ahí se vuelve conformidad. Entonces ahí, luego de esa reunión, es cuando se prepara y se distribuye el informe de auditoría. El cliente con el auditado y el auditor revisan y si es que ya no hay modificaciones, se elabora y se distribuye el informe final. Y eso es todo. Y como se habrán dado cuenta también es un proceso bastante colaborativo entre el auditado, el cliente y el auditor. O sea que no es algo que no es así un informe de no cumplimiento de tal cosa y ahí terminó, ¿verdad? Es más colaborativo. Ahí. Y ahí es donde ya se desarrolla el plan de acción. Aquí ya sería como una reunión de cierre que suele haber, donde aquí en el informe de auditoría ya se elabora, ¿verdad?, el plan de acción, pero en una reunión es donde se define, ¿verdad?, los responsables, por ejemplo, y los plazos para la ejecución. Y luego ya se realiza el seguimiento de esto que ya es luego de la auditoría. Ya es mucho tiempo después de que se haya terminado. Esto es más o menos el tiempo que llevaría realizar toda una auditoría ambiental. En porcentaje está porque, bueno, esto pueden distribuirlo dependiendo de la magnitud del trabajo en un mes, en 6 meses, 3 meses, hasta un año inclusive, dependiendo de la magnitud de la industria o del alcance, ¿verdad?, de la auditoría. Tiempos necesarios. Los instrumentos es lo que habíamos hablado, les dejo acá como información de las técnicas que se utilizan durante la auditoría. Tenemos entrevistas, análisis de procesos, muestreos, que ya hablamos, ¿verdad? Documentación de trabajo, que es todo lo que queda en papel, cuestionarios de información o checklist, es lo que ustedes van a aplicar. Ahí sin duda alguna, es el instrumento más eficaz que dispone el auditor. Y como les dije hace rato, las respuestas serán concisas y se responden con sí o no. Luego acá un poquito de lo que habíamos hablado, ¿verdad? De que a veces hay 2 versiones del checklist, el que se realiza antes de la auditoría y luego eso se ajusta para llevarlo a la visita. Bueno, está ahí un poquito de la parte más práctica, digamos, de cómo se aplica lo que es la auditoría. Y
Eso es con respecto al trabajo práctico, ¿verdad? Para que entiendan un poco todo el proceso. Luego vamos a continuar hablando, ¿verdad? La auditoría la semana que viene. Hoy también queríamos volver a lo que es, o sea, quería volver a lo que es el tema de evaluación de impacto. ¿Se acuerdan, verdad, de que el enfoque es diferente? EVIA, la evaluación de impacto ambiental, más preventivo, y auditoría más correctivo. Y la vez pasada vimos, ¿verdad?, todas las definiciones, y entre las cuales, ¿alguien me puede recordar la diferencia que existe entre aspecto e impacto ambiental, así en cortitas palabras? Brevemente, la diferencia que existe entre aspecto e impacto ambiental. Porque sobre eso vamos a hacer ahora un pequeño estudio de caso, y a partir de la pregunta de Sebastián es lo que les dije, que justamente problemas así podría salir en el examen. Pero todo parte de si saben diferenciar. O díganme si no se acuerdan también. ¿El impacto requiere algo negativo? Podría ser. ¿Cómo? ¿El impacto conlleva algo negativo? No necesariamente. ¿Se acuerdan que habíamos visto que habían diferentes tipos de impacto? El aspecto es una causa y el impacto es un efecto. Sí, ahí está. Ese sería tipo el resumen. En síntesis, el aspecto sería la actividad que podría causar el impacto, que es el efecto. Entonces, por ejemplo, aspecto sería, por ejemplo, voy a dejar de presentar esto un rato. Uy. Por ejemplo, un aspecto sería la generación de fuentes de trabajo, y esa actividad conlleva un impacto realmente positivo, que es que al trabajo mejora la calidad de vida de las personas que van a ser empleadas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de impacto positivo, que entonces al final de cuentas una industria tiene diferentes aspectos ambientales que pueden ocasionar impactos positivos, negativos. ¿Se acuerdan que había millones de tipos de impactos ambientales, ya sea en cuanto a su naturaleza, positivo o negativo? Si era en cuanto al tiempo, puede ser permanente, o sea, puede ser a largo plazo, puede ser puntual, porque se impacta ahora y ya termina. Entonces habían diferentes. Voy a poner esa presentación para rememorar un poquito. La verdad, esa presentación era bastante larga. Aquí les pongo nuevamente. Bueno, teníamos entonces positivos, negativos. También está de acuerdo al alcance, ¿verdad? Impacto directo e indirecto. El impacto directo era cuando se realiza ahí mismo donde se encuentra el aspecto ambiental. O sea, por ejemplo, generación de residuos sólidos sería el aspecto, pero el impacto puede ser directo para el suelo de ahí donde se desechan los residuos sólidos. Y en forma indirecta podría ser también, si es que esos residuos se recolectan pero se van a llegar, por ejemplo, a otro lugar, a otro relleno o vertedero. Entonces ahí va a impactar indirectamente sobre el suelo de otra parte, de donde no es el alcance, ¿verdad?, de la empresa. Ya sería un alcance indirecto. Luego teníamos simple, acumulativo. Estos ya son muy otros tipos, ¿verdad? Solamente para saber que hay muchísimos tipos. Acá de acuerdo a la localización, ¿verdad? Puntual, parcial o extrema. Y luego cuanto al tiempo, ¿verdad? Temporal, permanente y
cuando es irrecuperable ya para siempre, o irreversible también. Y bueno, esos eran los tipos. Ahora sí les voy a mostrar entonces este estudio de caso y ustedes van a responder algunas preguntitas y vamos a hacerlo nuevamente con esta herramienta de que van a responder y yo voy a tener las respuestas en forma simultánea. Está en la plataforma. Les voy a pasar el link. Estamos en semana 6 ya. Voy a pasar. Pero bueno, primero voy a leer el estudio de caso. Una industria de carnes y lácteos. Dice que se encuentra en la ciudad de San Lorenzo y en origen se trataba de un pequeño negocio ubicado en el centro urbano. La mejora del negocio y el crecimiento de la ciudad hicieron que los propietarios decidieran el traslado del negocio a un polígono industrial situado a las afueras de la ciudad, aunque manteniendo los almacenes originales que se destinaron a almacenes para suministro al por menor. Hoy en día la empresa tiene 40 empleados, cuenta con 1.000 cabezas de ganado bovino y aproximadamente factura 1,5 mil millones de guaraníes al año. La dirección ha tomado conciencia de que las instalaciones y actividades de la empresa sí afectan al medio ambiente y de que una adecuada gestión de la actividad es clave para controlar las posibles afecciones. Entonces se le contacta a ustedes como profesionales a través de la alta dirección para iniciar el proceso de adecuación de evaluación de impacto ambiental, para lo cual, como primera parte, ¿verdad?, tienen que identificar los aspectos de impactos ambientales de la organización. Y es para esta parte que entonces le voy a enviar el link. Quiero que piensen bien, les voy a dejar ahí otra vez en pantalla el caso y luego responder. ¿Se ve bien? Está un poco, voy a tratar de que quede como para que lean bien. ¿Alguna pregunta? Entonces les doy, a ver, unos 5 minutitos para que comiencen a responder. En lo que les pido ahí en el Menti, para entrar al enlace, comenzar a responder 3 aspectos ambientales de la industria y luego la siguiente pregunta son 3 impactos ambientales. Entonces, acá no está. Voy a presentar ya aquí. Bueno, entonces ahí quedo esperando a ver que comiencen a responder. Profe, ¿no podrías poner de nuevo el Word? Sí, les pongo. Los impactos y aspectos pueden ser de cualquier tipo.
Bueno, voy a mirar entonces ahora el... Ahí lo tenemos. Este. Bueno, aspectos ambientales. 5 personas respondieron, una participación bastante baja, ahí ya están respondiendo más. Bueno, tenemos la ubicación, sí puede ser que por la ubicación. La ubicación aquí alguien que respondió ubicación puede explicar por qué le parece que es un aspecto ambiental. Consumo de seres vivos. Está bien. El uso y vertido de agua está bien. O sea, sería uso de agua y vertido ya de aguas residuales, porque ya es agua utilizada. Generación de residuos biológicos puede ser. Aumento de ganado. Seguro que podría explayarse un poco más, pero se entiende lo que se quiere decir. Acá con 1000 cabezas de ganado también. Generación de residuos está bien. Generación de olores está bien. Impacto negativo no sería el aspecto, sino sería ya la consecuencia de estos aspectos ambientales. Impacto simple también ya sería una consecuencia de estos aspectos ambientales. Posible derrame supongo que son de aguas residuales o de sustancias químicas de repente que se utilizan. Sí, ese es un riesgo. Y luego el derrame tendría, ¿verdad?, el impacto de contaminación, ya sea del suelo, agua subterránea, etc. Instalaciones en sí es muy, muy amplia, la verdad que no se entiende a qué se refiere. 40 empleados se entiende, ¿verdad?, que es la generación de fuente de trabajo o de puestos laborales. Muy bien, entonces, para ir a la siguiente pregunta, hay construcción, también tenemos, ¿verdad?, que sería la construcción de la industria en esa nueva localización. Está bien, o sea, se entiende que ahí también tenemos muchos aspectos, o sea, muchos impactos positivos y negativos. Bueno, tenemos siguiente. ¿Impactos ya respondieron? ¿O yo tenía que cambiar esto? Ahora recién nos aparece, profe. Ahora les parece, bueno, entonces, habiendo visto todos estos aspectos, entonces vamos a mirar qué impactos conllevan todos estos aspectos. Entonces les doy otra vez unos 5 minutitos para ir respondiendo y les dejo otra vez el board para mirar.
Muy bien. Creo que ya pasaron 5 minutos. Bien. Entonces tenemos generación de olores. Ay, ¿dónde se puede generar? Malos olores. Sí, está bien. Malos olores. Hay siempre un debate ahí, ¿verdad? De que al final, bueno, se entiende, ¿verdad?, como impacto los malos olores, porque eso viene de la generación de residuos, ya sea sólidos, líquidos y gaseosos. Eso se entiende. Y bueno, la generación de olores es lo que ocasiona molestia al final ya sea a los vecinos, a la comunidad en general. Disminución del desempleo sería un impacto positivo. Contaminación de agua sería negativo. O sea, esas cosas que estoy pensando, ¿verdad? Contaminación del aire también. O sea, estos ya serían los efectos. Esto está muy bien. Generación de residuos, por ejemplo, habíamos dicho que sería el aspecto ambiental, porque uno puede generar residuos. Nosotros día a día generamos un montón de residuos, pero depende de cómo los gestionamos. Por ejemplo, si yo reciclo, si yo separo los residuos desde mi casa y suponete que los residuos orgánicos los uso para elaborar compost o abono para mis plantas, para mi jardín. Entonces, al final, la generación de mis residuos tiene un impacto positivo al mejorar, por ejemplo, la calidad del suelo o justamente al evitar que estos residuos vayan a un relleno sanitario y colapsar ahí la capacidad del relleno, etc. Entonces, la generación de residuos en sí no tiene por qué ser un impacto ambiental negativo. Es un aspecto, pero puede ocasionar impactos tanto positivos como negativos. Porque, por ejemplo, la generación de residuos, no sé, de repente lo que para mí es un residuo, por ejemplo, las imprentas generalmente, o los que trabajan mucho con el papel, tienen sus residuos, pero como son reciclables, ellos pueden directamente venderlo a las empresas como Yaguareté, por ejemplo, que utilizan estos residuos como materia prima para sus actividades. Entonces ahí no se genera ningún impacto negativo, sino al contrario, sería un impacto positivo de lo que sería cerrar el ciclo de ese residuo al reciclarlo y transformarlo en otro recurso. Luego tenemos deforestación. Bueno, en realidad deforestación vendría a ser más bien un aspecto, o sea, es una actividad que realiza la industria. Y ahí lo que tenemos que ver para lo que es impacto ambiental es cuáles son las consecuencias de la deforestación. Y entre las consecuencias de la deforestación ahí tenemos muchísimas consecuencias, tanto a nivel físico, químico y biológico del ecosistema. En cuanto a lo físico, cuando deforestamos sabemos que estamos sacando el servicio ambiental que realizan los bosques, o sea, los árboles, de purificar el aire, por ejemplo. Entonces empeora la calidad del aire. Luego sabemos que un área verde mejora la infiltración del agua al suelo, y nosotros al deforestar entonces estamos generando una impermeabilización del suelo, o sea que va a disminuir posiblemente la cantidad de agua subterránea. Entonces el impacto sería la disminución tanto en cantidad como en calidad también del agua subterránea. En cuanto al suelo en sí, también podría ocurrirse como impacto negativo
la degradación del suelo en sí. Y también en cuanto a lo biológico, la pérdida, ¿verdad? La biodiversidad, sabemos que los árboles, o sea, los bosques eh, son el hábitat para muchísimas especies. Entonces, al deforestar, el impacto negativo sería la pérdida de la biodiversidad. Bueno, se quedó claro entonces, ¿verdad? La diferencia entre lo que es aspecto e impacto. Porque cuando yo les pida o cuando cualquiera les pida describir los impactos ambientales, ya estamos hablando de las consecuencias de todos los aspectos que hablamos anteriormente. Contaminación atmosférica, contaminación del aire, casi lo mismo, está bien. Malestares por los olores, ya hablamos. Y bueno, entre lo que más estuvieron de acuerdo, la mayoría fue la contaminación del suelo por esta actividad específica. Y realmente está bien porque de acuerdo a todos los aspectos ambientales que estuvimos hablando, de los posibles, ¿verdad?, aspectos ambientales de una empresa, industria láctea y de carnes, entendemos ahí, ¿verdad?, la generación de residuos de todo tipo y que mayormente impactan al suelo. Está súper bien. Bueno, muy bien, gracias a los que participaron, que bueno, hasta el momento participaron 8 personas. Súper bien, así de esta forma la clase se vuelve un poquito más participativa y no tanto un monólogo de parte de los profesores. Profe, tengo una consulta que no entendí. Sí, O sea, señor. generación de olores es al final impacto, esa consecuencia. Y al final es un poco subjetivo el tema, porque el olor siempre es un poco subjetivo. Porque inclusive hay un caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, seguramente todos conocen el tema del frigorífico Guaraní, que estaba ahí, ¿verdad? Sobre Santa Teresa y no me acuerdo de la otra calle. Pero no sé si hay gente que es de por ahí, en este grupo. Pero alguien suele pasar por ahí, siente el olor. Yo suelo pasar por ahí cuando voy hacia la facultad, profe. Y sí tiene olor normalmente. Sí. Sara, ¿vos ibas a hablar? No, pues es que se siente el olor. Sara, no te escucho. Puedo hablar más fuerte. Sale muy despacito. Bueno, lo que les quería comentar nomás el caso ahí del frigorífico Guaraní, que bueno, todo el mundo que pasa por ahí se queja de los olores. Y entonces el MAD de la Fiscalía del Ambiente accionó contra la empresa, se hizo todo un juicio, etcétera. Y al final, bueno, por lo visto que la parte defensora, o sea, los que defendían la causa del frigorífico, realizaron una encuesta a los moradores de la zona y como resultado salió que no, que a la gente de los vecinos no le molesta el olor y es como que pareciera como que ya se acostumbraron. Se hicieron inclusive tesis, me acuerdo, sobre eso de percepción de olores de los vecinos. Y no, la gente ya no percibe el olor en los malos olores. Sin embargo, la gente que pasa de vez en cuando por ahí, sí siente el olor, es bastante molesto. Ahí cuando de repente hay mucho tráfico y la gente tarda en pasar, ¿verdad? Está bien, uno si pasa rápido y ya un rato más siente, pero cuando hay mucho tráfico la gente, y realmente es molesto. Entonces, a lo que iba es que al final es subjetivo y quedaría como en realidad sería como un impacto, ya que la causa de los olores es la mala gestión de los residuos, de los residuos que se generan, porque ahí tenemos residuos orgánicos y son esos residuos orgánicos los que causan el mal olor, cuando fermenta, cuando no se gestiona de buena manera. Y bueno, por eso era que quedó así como subjetivo. Para mí que es porque la mayoría de los que trabajan en el frigorífico son de la zona también y les perjudicaría si tienen problemas. Sí, Porque eso también se comentó en su época. en mi caso, por ejemplo, yo toda mi vida, hace más de 20 años, vivo al lado, o sea, cerca del Friomerc
y yo sigo percibiendo los olores, pero Ujú. te acostumbras, pero el olor sigue estando ahí. Pero Claro. la gente del vecindario nunca se va a quejar porque normalmente trabaja en ese frigorífico. Sí, es el mismo caso también acá, Ochi, ahí cerca de ahí pegado al campus, que la mayor gente, o sea, ahí justamente, si es que da tiempo, vamos a entrar en las metodologías de evaluación de impacto, donde, bueno, hacemos un listado, ¿verdad?, de todos estos impactos, tenemos todos los tipos de impactos positivos, negativos, etcétera, 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 pero hay metodologías para saber cómo puntuar, cómo darle ponderación a estos impactos. Y es un trabajo bastante complejo, se hacen matrices, se hacen diferentes formas de evaluar estos impactos, de darle un número, ¿verdad? Y al final de cuentas, la parte social, la parte económica, socioeconómica, tiene una ponderación muy fuerte, entonces hace que compense esos impactos negativos muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, la generación de empleo, mejorar la calidad de vida de las personas, de la comunidad. Eh, Al final, como que en número le estoy hablando, ¿verdad? Compensa lo que son los impactos negativos. Entonces, por eso muchas veces al final se aceptan este tipo de emprendimientos. Y eso, como les dije, el mismo caso de Ochi, ¿verdad? Que todo lo que viene alrededor, al final son los que trabajan en la empresa. Y bueno, lo que vamos de repente a la ciclovía de San Lorenzo son los afectados, ¿verdad? Porque uno se va para distenderse, hacer ejercicio, respirar aire puro, pero se va a oler residuos de chanchos. Y es bastante molesto, la verdad. Entonces, una cuestión un poco compleja. Bueno, y ahí se ve justamente también reflejado el tema de la presión ciudadana. Si los propios vecinos no presionan, entonces como que no hay ahí una justificación para tomar medidas más fuertes. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, y entonces quedan así este tipo de casos, vamos a ir viendo y posiblemente salga también en los exámenes. Entonces, practiquen, lean las presentaciones, sobre todo para saber más bien cómo redactar, porque si usted me pone, por ejemplo, no sé, malos olores nomás, así como tal, no se entiende, ¿verdad?, qué es lo que ustedes quisieron expresar con eso, que sería la generación de malos olores que causan molestia a los vecinos, por ejemplo. Algo así bien completo es la forma correcta de redactar. Les voy a enviar, voy a tratar de ponerles también ejemplos. Ay, ¿qué es eso? Voy a tratar de subir también a la plataforma ejemplos de estudios de impacto ambiental, de relatorio de impacto ambiental, de planes de gestión ambiental, entonces para que vayan viendo la forma de redactar, la metodología, lo que hablamos recién, la metodología de evaluación, o sea, las matrices de evaluación, etc. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más por ahí? Entonces ya le llamo al profe Osvaldo. Bueno, entonces dejo de grabar.